he sufrido un maltrato continuo y denigrante por los anteriores integrantes de la Junta. Entonces buscaron desesperadamente imputarme todo tipo de hechos falsos que solo existen en la mente de los antiguos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que pese a encontrarse inhabilitada, con fecha 8 de marzo, corrige el artículo 6º del mencionado informe, que como podrá observarse, no contaba con sustento alguno. El informe de la instructora Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí un obstáculo para controlar el Ministerio Público. Estoy segura que no serán cómplices de una venganza política. Aquí no vengo a buscar ser la buena de la historia. Aquí vengo a pedir imparcialidad y un trato igualitario. No es posible que una instructora parcializada pretenda mi destitución con un informe espurio y fantasioso. Se considera por encima de la ley y de la Constitución, presentando un informe que los conduciría a quebrantar la separación de poderes y vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa. Quiero ser enfática. No busco impunidad, busco respeto a mi dignidad. Dejé a mis hijos, dejé mi labor de madre, dejé todo por tener un Ministerio Público eficiente y eficaz. Y todos reconocían ese trabajo. Con respecto al primer informe por el cual fue sancionada, debo señalar finalmente de que existió un empate con respecto a los votos de los magistrados y bueno, por un voto dirimente finalmente se sancionó. Pero con respecto a ese informe existieron también falencias, como por ejemplo considerar argumentos de juzgado de familia. Sí, juzgado de familia. Copiar resoluciones de juzgado de familia en un informe de instrucción para sancionar a una magistrada. Eso está mal. Y en este caso, ¿cuál es la reflexión que tengo? No podemos considerar en un informe de instrucción para sancionar a una persona tenemos que decirlo así, una copia literal del informe de FICOP y considerar a mi patrocinada, y ese es el error, considero yo, del informe, al no tener motivación, considerar que mi patrocinada es fiscal supremo, fiscal de la nación. La imputación es presuntamente haber realizado 12 llamadas. No existe presuntamente, pues, en el derecho, salvo que lo acompañen con indicios periféricos, indicios directos e indicios periféricos, pero no podemos advertir ello acá. Y eso es lo que llama poderosamente la atención de la defensa. De la renovada Junta Nacional de Justicia. Este es un momento histórico muy importante porque marca un hito de un cambio entre una nueva Junta Nacional de Justicia parcializada, injusta y violadora de los derechos fundamentales, a unos nuevos integrantes que por la trayectoria que todos conocemos de cada uno de ustedes, vengo con la esperanza de que esa sapiencia se aplique, en este caso, poniendo en primer lugar la Constitución, que protege los derechos fundamentales de la persona y la aplicación de la ley de manera imparcial, estricta, correcta, como merece cualquier persona. Como todo el Perú ha podido ver, he sido víctima de una conspiración prefabricada por personas que se habían acostumbrado a tener el poder de manera oculta. Pero con el tiempo se ha venido vislumbrando esta situación, como hemos podido ver en algunos medios de comunicación, y tenemos la esperanza que las investigaciones que se realicen lo esclarezcan. Ahora podemos decir, basta de aquello, porque con la presencia de ustedes entendemos
que pondrán orden, disciplina a estas graves situaciones. Para demostrar lo antes descrito, señalaremos de manera sucinta las graves afectaciones que he sido víctima por la anterior Junta. Primero, he sufrido un maltrato continuo y denigrante por los anteriores integrantes de la Junta, como es el caso del procedimiento disciplinario 109-2023, en un proceso inmediato no regulado por ley, por el cual me suspenden de manera arbitraria al 6º día que inició ese proceso, basado en dichos, recortes periodísticos, chats no acreditados, sin ninguna fuente de origen, sin cadena de custodia, sin código hash, sin teléfono alguno, con una rapidez no repetida en ningún otro caso, emprendiendo una campaña de desprestigio con un trato denigrante contra mi persona. Como se demostró que las acusaciones anteriores fueron fabricadas y no encontraban la forma cómo mantener esa indebida suspensión, entonces buscaron desesperadamente imputarme todo tipo de hechos falsos que solo existen en la mente de los antiguos miembros de la Junta Nacional de Justicia, los cuales no podrán demostrar, porque todo eso es prefabricado, es decir, es una mentira. Segundo, ante ello, en su continuo actuar arbitrario, crearon otra carpeta, con el afán desesperado de que no regrese a la función de fiscal de la nación. Pero como nosotros actuamos de manera transparente y deseamos que las cosas se esclarezcan, solicitamos pericias para demostrar de manera técnica nuestra versión. No aceptaron nada. Solo tomaron en cuenta las versiones direccionadas y dar credibilidad a dichos sin presentar sustento alguno. Tercero, asimismo, en esta institución hubieron 2 miembros que se inhibieron de conocer las investigaciones seguidas en mi contra, como es el caso del miembro Tom Berry, acusado de haberme favorecido. Le abrieron investigación en la vía penal y pese a ello le obligaron a quedarse para tener quórum. Y la miembro Zavala, quien también se inhibió por tener una hija fiscal nombrada por la fiscal Ábalos y por haber sido ministra durante el periodo en que mi abogado fue presidente del Consejo de Ministros, pese al cual, y de igual manera, la reincorporaron al proceso, como si dichas causales se hubieran extinguido, a pesar de existir las incompatibilidades que ella misma había solicitado. Cuarto, además los miembros anteriores, Tello y Vázquez, habían sido inhabilitados por el Congreso y regresaron con medidas cautelares expedidas por instancias inferiores, ubicándoles en una posición precaria, continuando con su actuación parcial y de abuso de derecho reflejado en sus actuaciones realizadas en las diferentes investigaciones y procesos iniciados en mi contra. Quinto, la instructora Tello, como ex jueza, debe ser consciente del abuso de derecho que ha cometido a lo largo de este proceso, porque a pesar de que recién el 6 de marzo del 2024 resuelve la desacumulación de los cargos, con fecha 7 de marzo del 2024, día en que fue inhabilitada por el Congreso de la República, realiza el informe 63-2023 de 147 folios, opinando por la destitución, firmando supuestamente ese día, y lo más grave aún,
que pese a encontrarse inhabilitada, con fecha 8 de marzo, corrige el artículo 6º del mencionado informe, que como podrá observarse, no contaba con sustento alguno. Hoy estamos presentes porque tienen ante ustedes un informe exprés y desproporcional, hecho a la medida de intereses políticos que intentan mi destitución por segunda vez. Sí, el informe de la instructora Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí un obstáculo para controlar el Ministerio Público. Estoy segura que no serán cómplices de una venganza política. Ustedes tienen un deber con el Estado peruano. Su función constitucional les exige ser imparciales. Aquí no vengo a buscar ser la buena de la historia. Aquí vengo a pedir imparcialidad y un trato igualitario, y sobre todo el respeto a mis derechos fundamentales, como son el derecho de defensa y el debido proceso. No es posible que una instructora parcializada pretenda mi destitución con un informe espurio y fantasioso. Bajo esas características, dicho informe debe irse al archivo, porque no solo carece de calidad técnica, sino que hace un copia y pega de las investigaciones del famoso EFICOP, y no haber realizado ningún otro acto de investigación para esclarecer los hechos. Esto, señores, no es aceptable, debido a que un fiscal provincial no puede investigar a una fiscal de la nación, que es atentatorio a todo principio constitucional y legal. Sin embargo, la instructora Tello se considera por encima de la ley y de la Constitución, presentando un informe que los conduciría a quebrantar la separación de poderes y vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa. Quiero ser enfática. No busco impunidad, busco respeto a mi dignidad como derecho que dimana los demás derechos fundamentales. Ahora bien, le resumiré en 3 aspectos las razones por las que el informe de la instructora Tello debe quedar en la historia de los vejámenes jurídicos. Primero, no ha efectuado diligencias para obtener medios probatorios para sostener sus imputaciones, puesto que solo se ha limitado a emitir 3 resoluciones que no sustentan ninguna imputación. Segundo, como podrán revisar, el informe de la instructora se basa en un informe de un fiscal provincial que se atribuye competencia para investigar a un fiscal de la nación, pese a ser una investigación en curso sin resultado alguno a la fecha. Así investiga una instructora de la Junta. Creo que vuestro colegiado no aceptará aquello. Tercero, a lo antes señalado, se suma que se pretende desconocer que la fiscal de la Nación y representante máxima del Ministerio Público tiene facultad de efectuar designaciones y conclusiones de fiscales y personal administrativo. Y entonces, lo que indica la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución no tiene validez, porque dichos ordenamientos legales son claros y precisos respecto a cuando indican las competencias del fiscal de la Nación.
señores, siempre he respetado las críticas. No me creo infalible, pero no he cometido ninguna falta disciplinaria y menos un delito. No he venido a pedir compasión. Vengo a pedir el pleno respeto de mis derechos fundamentales, toda vez que han buscado desde el inicio dañar mi dignidad y mi buena labor que he presentado durante años de servicio y como fiscal de la nación. Que el pueblo ha podido ver de manera directa ese actuar correcto que siempre he tenido, investigando a quien se tenga que investigar sin prevalencia ni corona alguna. Dichas situaciones, en esta oportunidad, ustedes van a poder analizarlo de manera imparcial y justa como corresponde, disponiendo que se remita al archivo el informe parcializado que nos ocupa. Respecto al informe de productividad, ¿qué oficina del Ministerio Público lo realizó y por orden de quién? Y sobre todo, si ésta se verificó en la fecha que usualmente se tienen que dar este tipo de informes. Gracias, doctora Cabrera. El Ministerio Público tiene diferentes gerencias que se encargan de diferentes funciones. Una de ellas es la gerencia de productividad, que es la que mide la producción de todo el sistema fiscal. Es un sistema que es automatizado por informático, en el cual uno no puede cambiar fechas, manipular, ni mucho menos cambiar la información que ahí viene, porque esta gerencia se alimenta de todos los despachos fiscales. Entonces, ¿cómo puede uno cambiar? Imposible, porque tendría que cambiar tanto de la gerencia de productividad, de los despachos y todo está informatizado. Entonces, cuando cualquier persona puede pedir informes de esta gerencia de productividad, porque son reportes que otorga. Necesito saber el reporte de tal fiscalía. Pueden solicitarlo por transparencia o el mismo despacho fiscal para ver cómo está yendo su producción. Y la Fiscalía de la Nación también. Entonces, emiten, es como imprimir un documento, ponen producción de la primera Fiscalía Penal de Huacho. Ponen el número de la Fiscalía, el fiscal y se imprime. Eso es lo que son los informes técnicos de la gerencia de productividad. Por eso es que nosotros en el proceso habíamos presentado una pericia de parte y queríamos que se realice una pericia oficial en las oficinas del Ministerio Público para que determinen que esa pericia de parte estaba concluyendo que efectivamente jamás se podrían manipular esos informes de producción. Gracias. Otra consulta. Hizo mención a la ex fiscal Marita Barreto, que cuando ella supo que usted la iba a remover, que le pidió 2 semanas, ella estaba, según la tesis de ustedes, habría estado armando toda esta situación respecto a su persona. Quisiera saber, como es de público conocimiento, usted recibió un reconocimiento de dicha fiscal, aparece, en las publicaciones, una foto. Ese reconocimiento es usual que lo reciba de una persona que tiene inferior jerarquía, por un lado, porque usted en ese momento era la fiscal de la Nación, y si dicho reconocimiento fue antes o después que usted le dijo sobre la remoción. Nada más. Gracias, doctora Cabrera. Efectivamente, esa foto que aparece en los medios de comunicación es de julio del 2023. Y todo esto, el complot armado en contra de mi persona, es en noviembre del 2023. Entonces, en la cual señalan que habían venido investigándome desde el mes de mayo. Si desde el mes de mayo me venían investigando, si había algún indicio de algo,
por qué el equipo conformado por Marita Barreto y los policías de este equipo especial se acercaron a mi despacho señalando de que el trabajo que hemos realizado durante el 2022 había sido un trabajo productivo y que que merecía un reconocimiento de parte de ellos porque sabían de que nosotros habíamos trabajado sábados, domingos, feriados, no teníamos horario. Entonces, y la gente del Ministerio Público me conocen, los fiscales, saben de que mi trabajo comenzaba desde las 7 de la mañana, yo llegaba a las 7 de la mañana y me retiraba cuando era lo más temprano, 8, 9 de la noche, 11 de la noche, o me amanecía. Dejé a mis hijos, dejé mi labor de madre, dejé todo por tener un Ministerio Público eficiente y eficaz. Y todos reconocían ese trabajo. Y es por eso es que no solamente viene el reconocimiento de uno de parte de ellos, sino de las otras coordinaciones también. Porque se les controlaban las metas que tenían que cumplir todas estas coordinaciones. No es un trabajo que uno pueda realizar de manera simple, sino es un trabajo bien complicado. Entonces, y uno tiene que tener liderazgo para poder decir cómo deben cumplir las metas y poder señalar que estas metas sean cumplidas y objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo. Es por eso es que se recibe ese reconocimiento por parte de esa coordinación, pero no es la única, como le digo, siempre venían las coordinaciones, cumplida una meta, bien reconocían la labor, el apoyo que uno como fiscal de la nación les daba a cada uno de ellos y también que uno les reconocía a ellos. ¿Sabes qué? Llegaste a tu meta, bien, y de una u otra manera se les hacía llegar las felicitaciones que correspondían. ¿Qué es lo que se imputa a mi patrocinada? Lo que se imputa a la doctora Benavides Vargas es haber interferido en su calidad de magistrada con respecto a un proceso penal. La vincula, considero yo, de una forma forzada al caso Cuellos Blancos. Y establece la doctora Tello una imputación con respecto a una vinculación presunta de 12 llamadas. La pregunta es la siguiente, porque es claro, ¿dónde están las 12 llamadas? No existen 12 llamadas. Lo que ha sucedido, y esto es algo que tenemos que corregir, los abogados, los fiscales, los jueces, la doctora Inés Tello, con el debido respeto que me merece porque es una magistrada, y ustedes podrán corroborar, realiza una transcripción casi integral del informe de FICOT. Eso lo pueden ver ustedes, no tengo que finalmente esconder o finalmente dejar de merituar este acto, considero yo equivocado. Porque finalmente, vuelvo a repetir, ustedes son jueces de jueces. Entonces, para imponer una sanción a un magistrado, tiene que existir, y estamos aquí en la vía administrativa, donde se rige también, el debido proceso y a derechos fundamentales, el derecho a la motivación. Basta con utilizar un informe de FICOP, trasladar y copiar los argumentos centrales, digamos yo, por lo menos la mayor cantidad de ellos, a efectos de imponer una sanción a un administrado. Yo considero que no. Cuando ustedes puedan revisar, estoy seguro que lo han hecho y podrán cotejar dicha información, este informe de 335 hojas, no encuentran ninguna vinculación a mi patrocinada. Si hubiera alguna vinculación, yo no estaría acá. Conozco la integridad de la doctora Emma. Y llego aquí por un voto de justicia. No existe ningún tipo de vinculación. Con respecto al primer informe por el cual fue sancionada, debo señalar finalmente de que existió un empate con respecto a los votos de los magistrados y bueno, por un voto dirimente finalmente se sancionó. Pero con respecto a ese informe existieron también falencias, como por ejemplo considerar argumentos de juzgado de familia. Sí, juzgado de familia. Copiar resoluciones de juzgado de familia en un informe de instrucción para sancionar a una magistrada. Eso está mal. Y en este caso, ¿cuál es la reflexión que tengo? No podemos considerar en un informe de instrucción para sancionar a una persona tenemos que decirlo así, una copia literal del informe de FICOP y considerar a mi patrocinada, y ese es el error, considero yo, del informe, al no tener motivación, considerar que mi patrocinada es fiscal supremo, fiscal de la nación. La imputación es presuntamente haber realizado 12 llamadas. No existe presuntamente, pues, en el derecho, salvo que lo acompañen con indicios periféricos, indicios directos e indicios periféricos, pero no podemos advertir ello acá. Y eso es lo que llama poderosamente la atención de la defensa. En otro caso, presuntamente también en este. Es que eso no puede ser, no podemos avalar eso. Disculpe usted, señorita.
Entonces, esa conclusión final a la que me llevé el día de ayer, revisando el día de hoy en la madrugada, revisando, es, como ha sido sancionada en otro procedimiento, genera pues un indicio para ser sancionado en este proceso. No está mal. Entonces, advirtiendo todo ello, señores magistrados, presentándole a ustedes los elementos por los cuales consideramos de que este informe adolece de motivación necesaria, suficiente, no existe una imputación necesaria con respecto al hecho infractor, solicitamos sea amparado y requiriendo ustedes un voto de conciencia, un voto de justicia, solicitamos finalmente que se desestime. Muchas gracias, señor presidente, gracias, señores magistrados. ¿Algún miembro del colegiado tiene alguna pregunta? La vicepresidenta primero, por acá, luego el doctor Tabla y luego el doctor de la Puente. Por su intermedio, presidente.